Afortunadamente uno no tiene que recurrir a la definición de derivada direccional para calcularla, sino que hay un teorema que nos ayuda muchísimo y es este que vamos a ver a continuación. Entonces, sea f de x y una función diferenciable de x e y, es necesario, vamos a verlo en la demostración. Entonces, si eso sucede, f de x y es una función diferenciable, existe la derivada direccional de la función, con lo cual es algo muy bueno, una buena afirmación, en la dirección de un versor arbitrario, o sea, cualquier versor que a mí se me ocurra definir en el dominio de la función, de coordenadas a y b, y además esa derivada direccional estará dada por f sub x por a más f sub y por b. Es una forma muy fácil. Es decir, yo calculo, o sea, tengo la función, tengo el versor, entonces calculo las derivadas parciales y entonces armo una combinación lineal con el versor, es decir, la derivada parcial f sub x por a más la derivada parcial f sub y por b, y ahí tengo la derivada direccional en ese versor. Esta fórmula parece sacada de la galera, no es así, ahora vamos a ver una demostración, y es muy útil porque nos permite no utilizar la definición de derivada direccional para calcularla, ¿sí? No, solamente uno calcula por reglas de derivación las derivadas parciales convencionales, ¿sí? La derivada con respecto a x y con respecto a y, y teniendo el versor director uno arma esta expresión y obtiene la derivada direccional. Entonces la demostración nace a partir de la hipótesis, es decir, suponer que la función f de x e y es una función diferenciable. Si es una función diferenciable, el incremento delta z, o sea, un cambio en la función, se puede escribir de esta manera. Esta será la definición de diferenciabilidad. Entonces, lo que vamos a hacer es armar la definición de derivada direccional para ver qué es lo que nos queda de este lado. Para armar esa definición dividimos todo por h, ¿sí? Por h, donde h era, bueno, la distancia, o sea, el módulo, digamos, del vector P', Q', que estábamos viendo hace un ratito, ¿sí? Lo que nos movemos en el plano XY. Eso es h es un valor distinto de 0, ¿sí? Entonces no hay ningún problema. Divido como a mí me conviene dividir acá delta x, acá delta y, lo mismo acá, para poder armar derivadas una vez que yo tome un límite a ambos lados del igual a esta expresión. F sub x queda igual, F sub y queda igual, estos E sub 1 y E sub 2 ya sabíamos que tendían a 0 cuando delta x tiende a 0 y cuando delta y tiende a 0 respectivamente. Entonces, delta x es h por a y delta y es h por b. Sí, delta x es lo que nos movemos en dirección x, o sea, en esta dirección, la dirección del eje x, para ir de este punto P o P' a este punto Q'. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos movemos? Nos movemos h por a, entonces eso es delta x. Delta y de la misma manera es h por b, lo que nos movemos en la dirección y cuando vamos desde este punto a este punto, o sea, desde P hasta Q. Y entonces yo puedo reemplazarlo en esta expresión. Delta x es h por a, entonces h por a se me simplifica con el h, solamente me queda a. Lo mismo, delta y es h por b se simplifica con el h, acá también todas las h se simplifican y queda solamente esta expresión f sub x por a más f sub y por b, más epsilon 1 por a más epsilon 2 por b. Bien. Ahora, si yo tomo límites cuando h tiende a 0, lo que tengo de este lado es la definición de derivada direccional que vimos hace un ratito en el video anterior. Entonces, esto es la derivada direccional. Y acá, bueno, hubo de tomar límite también a ambos lados del igual, o sea que acá tomo un límite cuando h tiende a 0. Ahora bien, cuando h tiende a 0, ¿qué es lo que sucede? Delta x y delta y tienden a 0, ¿sí? Delta x es h por a, entonces si h tiende a 0, delta x tiende a 0. Y por definición de diferenciabilidad, si delta x tendía a 0, epsilon 1 tendía a 0, y si delta y tendía a 0, epsilon 2 tendía a 0. Entonces, en definitiva, este término, estos dos sumandos, tienden a 0, y entonces eso es lo que nosotros queríamos demostrar. Lo único que nos queda es f sub x por a más f sub y por b, que no tienen a h en ningún lado, entonces esto, el límite no le hace absolutamente nada, esto sí lo hace 0. Entonces solamente nos queda lo que nosotros queríamos demostrar, que la derivada direccional en dirección del versor u de esta función es la derivada f sub x por a más la derivada f sub y por b
tal como queríamos demostrar que era lo que nos aseguraba el teorema. Bien, entonces, este teorema es muy importante, ¿sí? Como decíamos, porque nos permite calcular la derivada direccional únicamente teniendo las derivadas convencionales, las derivadas parciales con respecto a x y con respecto a y conociendo, por supuesto, la dirección con respecto a cuál la queremos calcular, ¿sí? Nosotros debemos conocer este versor u para saber cuál es esta curva C y cuál es esta recta tangente. O sea, uno debe conocer la dirección en la cual quiere calcular la derivada direccional. Bien, el versor u, que tiene componentes A y B, uno puede tener las componentes, y puede saber cuánto vale este versor, puede tener un vector, entonces uno tiene que dividirlo por el módulo para convertirlo en versor y obtener el versor u, o bien puede estar definido como su ángulo con respecto al semieje positivo x. Entonces uno dice, bueno, calcule la derivada direccional en la dirección dada por el ángulo tal. Entonces el ángulo tal se refiere a este ángulo, si uno tiene el versor, y este ángulo θ nos define el versor en el plano que sí, ¿sí? Recuerden que el versor está en el plano dado por el dominio de la función, ¿sí? Las variables x e y. Entonces, si uno tiene un versor definido por un ángulo alfa, lo que tendrá es que la componente en x, o sea, a, será coseno, este ángulo es θ, coseno de θ, ¿sí? O seno de θ, ¿sí? Dado que esto tiene módulo 1, ¿sí? Por simple trigonometría, entonces las componentes a, b serán coseno de θ, seno de θ, y en definitiva la derivada direccional quedará expresada de esta manera: f sub x por coseno de θ, esta es la componente a, f sub y por seno de θ, esta es la componente b. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Justamente en este ejemplo nos dan el versor como a partir de un ángulo con respecto al eje x o al semieje x positivo. Entonces, halle la derivada direccional de la función f de x y, esto es función, es un polinomio, siendo u el versor dado por el ángulo θ igual pi sobre 6. Entonces nosotros ya sabemos que coseno de pi sobre 6 será la componente a y seno de pi sobre 6 será la componente b. Entonces interprete la derivada direccional en un punto. Entonces nuestra derivada direccional será, por el teorema que vimos recién, f sub x por a más f sub y por b. Entonces f sub x, lo que tenemos que hacer es derivar esta función con respecto a x. Entonces lo que tendremos es, 3x cuadrado, este término lo derivamos y nos queda solamente 3y, 4y cuadrado derivado con respecto a x nos da 0. El coseno de pi sobre 6 es raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Si uno hace la grafiquita de trigonometría, lo puede obtener raíz de 3 sobre 2. Y el seno es un medio, entonces esta es la derivada con respecto a y, esta es la derivada de esto es 0, la derivada de menos 3x por y es 3x, la derivada de 4y cuadrado es 8y, y el seno de pi sobre 6 es un medio, y ese es nuestro resultado. Dice, interprete la derivada direccional evaluada en 1, 2. Entonces, evaluada en 1, 2, lo que tenemos que hacer es agarrar esta expresión, y 1, 2 es un punto aquí 0 y 0. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar a la x por 1 y a la y por 2, y lo que vamos a obtener es un valor, un número que nos da la pendiente de una recta tangente, ¿sí? Entonces nosotros reemplazamos todo lo que tenga x, lo reemplazamos por 1, todo lo que tenga y lo reemplazamos por 2 y obtenemos un resultado. ¿Sí? Ese resultado es un número, tiene raíces, pero esto es un número real. Entonces, este número que nos da es la pendiente de una recta. ¿De qué recta? Bueno, la recta tangente a esta función, ¿sí? A la superficie de esta función, en el punto 1, 2, que estamos evaluando, y en la dirección del versor u que nos dieron originalmente. Entonces, la recta tangente a la superficie en el punto 1, 2, 11, este 11 uno lo saca evaluando esta función, z igual f de x y, entonces z va a dar 11 cuando uno evalúa x1 y y2, ¿sí? Entonces, en la dirección de este versor. En definitiva, si uno hace una gráfica, lo que tiene es el versor, que está dibujado como corresponde en el plano xy, o sea, tiene dos componentes, está en el dominio de la función, como hemos dicho,
1, 2, 0 es este punto, 1, 2, 11 es este otro punto, y lo que tenemos es una recta tangente a la superficie de esta función, la superficie es esta, en ese punto. ¿Sí? Esta recta está en el mismo plano, contenida en el plano, pero que el versor U. Para verlo mejor, por ahí, acá hay está la misma expresión en matemática, entonces uno tiene este que está acá, se ve que nosotros tenemos el plano que contiene el versor U está sobre el plano horizontal, o sea, sobre el plano XY, y la recta tangente es la recta tangente a la superficie, es una de las infinitas posibilidades que hay en ese punto 1, 2, 11, y está en la misma dirección que el versor que nosotros obtuvimos. Esto, por supuesto, esta gráfica la hice de matemática con los datos del problema que resolvimos. ¿Sí? Fíjense que ahí también está ploteado el vector director de la recta. Es un vector paralelo a la recta, como habíamos hablado cuando definimos las ecuaciones paramétricas de la recta. Bien. Ahí está. Entonces, las ecuaciones paramétricas de la recta, como decíamos, estaban expresadas de esta manera. Uno podía definir todos los puntos que estaban sobre la recta, los puntos X y Z, a partir de conocer el vector director, ABC, de conocer un punto de la recta, X0, Y0, Z0, y de darle valores a un parámetro. ¿Sí? Un parámetro le da valores, uno le da infinitos valores y obtiene infinitos puntos X y Z que pertenecen a la recta. ¿Sí? Es la forma de definirlo de manera paramétrica. Entonces, ¿cómo hallo la ecuación de esta recta tangente? Porque la derivada direccional en ese punto lo que me da es la pendiente de la recta. Yo necesito, si a mí me piden hallar la ecuación de la recta tangente, lo que necesito es esta ecuación. ¿Sí? Entonces necesito conocer los valores de A, B y C y los valores de X0, Y0 y Z0. Eso es muy fácil. Esos X0, Y0, Z0 es este punto. ¿Sí? Un punto que pasa por la recta, 1, 2, 11. Entonces eso no hay ningún problema. Lo que tengo que hacer es armar el vector director. Entonces para eso vamos a utilizar un comentario que hice recién, ¿sí? Y es que este versor U está en el mismo plano que la recta tangente, ¿sí? Y entonces la recta tangente es paralela además al vector B, porque el vector B es su director, ¿sí? Entonces, si este vector B es paralelo a la recta tangente, bueno, las coordenadas que tienen en el plano X y el versor U pueden ser las mismas que la del vector B. Lo que digo es lo siguiente: si uno corre este vector que está en el origen y lo pone sobre este plano, ¿sí? Lo corre sobre ese plano, bueno, uno puede decir que proyectado en el plano XY podría ser el versor U. Entonces, si esto apunta en la misma dirección que la recta tangente y esto apunta en la misma dirección que la recta tangente, bueno, uno puede armar este triángulo que está acá y ese, digamos, el plano formado por el versor U y el vector B puede ser pensado como ese plano verde que está acá. Entonces, con ese criterio A y B ya pueden ser las coordenadas en X y en Y del vector B, el vector director de la recta que estoy buscando. Y lo que me falta es encontrar C para darle la tridimensionalidad al vector. O sea, en el plano XY yo ya puedo usar A y B, que es el versor U que tengo. Entonces, ¿cómo encuentro C? O sea, esta altura, o sea, la coordenada Z que nos va a dar la coordenada Z, digamos, del vector director, eso es C. Bien, entonces, el ángulo que forma el versor con el vector director es en definitiva, bueno, el ángulo que formaría la recta con el plano XY. ¿Sí? El ángulo que formaría la recta con el plano XY. La tangente de ese ángulo es la pendiente de esa recta, o sea, nuestra derivada direccional. ¿Qué es lo que digo? Uno puede decir que C es, o sea, C es un cateto opuesto y este módulo del vector U es un cateto adyacente, entonces la tangente de ese ángulo φ es C sobre el módulo de U, ¿sí? Opuesto sobre adyacente, en ese triángulo. Entonces, si el módulo de U es 1, porque estamos hablando de un versor, entonces la tangente de φ es igual a C. ¿Sí? Entonces, la tangente de φ es la derivada direccional, porque es la pendiente de esta recta. ¿Sí? La tangente es la pendiente justamente de la recta tangente, la tangente de ese ángulo.
Entonces, C es en definitiva la derivada direccional que nosotros hemos calculado, ¿sí? Y es la componente del vector director que nos estaba faltando. Entonces, si uno tiene, uno calcula una derivada direccional, calcula la pendiente de una recta tangente y quiere calcular la recta entera, digamos, la ecuación completa, entonces lo que tiene es lo siguiente: x0 y 0 y z0 es el punto de tangencia. A y B pueden ser las coordenadas del versor U que nosotros nos dan, lambda es el parámetro, eso es lo que le asignamos valores, y C, por lo que dijimos recién, será la derivada direccional de la función evaluada en ese punto en la dirección del versor U. Entonces, esta sería la ecuación para armar la recta tangente a partir del cálculo de la derivada direccional. Entonces, en el problema que nosotros teníamos recién, dice, bueno, dado los resultados del ejemplo 1, halle la ecuación de la recta tangente en el punto 1, 2, 11. Nosotros habíamos calculado la derivada direccional, teníamos el versor que estaba dado por un ángulo, ¿sí? Revisen por ahí el ejemplo que vimos hace un ratito. Entonces, uno puede expresar la recta tangente de esta manera, es lo mismo, ¿sí? Es decir, si nosotros pasamos sumando x0, sumando y0, sumando z0 y lo que armamos es un vector, decimos x es, bueno, x0 más lambda por a, x es x0 más lambda por a, es exactamente lo mismo, acá lo armamos en forma vectorial. Y lo que tenemos que x0 y 0z0 es el punto de tangencia, es este punto, ¿sí? Y este es el vector director de la recta armado con las componentes del versor y la derivada direccional, o sea, la pendiente de esta recta que está acá. Eso es, entonces es muy fácil, uno tiene el punto de tangencia, esto era el versor que nosotros conocíamos, esta es la derivada que calculamos, entonces esta es la pendiente de la recta tangente. De hecho, yo usé esta fórmula para hacer esta gráfica, así que si uno sabe cómo graficar en 3 dimensiones en matemática, puede plotear la función, esta función que no aparece acá, pero es digamos, esta superficie, puede plotear el punto de tangencia, puede plotear el vector y puede plotear la recta tangente en el espacio.